¿Cuál es la pregunta? Si Maquiavelo tuviese una clase de metodología de la investigación y le hubiesen pedido un proyecto de investigación para hacer su tesina llamada Príncipe, ¿cuál sería la pregunta de investigación a partir de la cual partiría Maquiavelo? ¿Cómo un príncipe, cómo una persona común llega a ser príncipe? Exactamente. Como un hombre se convierte en príncipe. Ahora, ¿por qué? Y aquí es donde ya vienen los problemas. Como un hombre se convierte en príncipe. Ustedes ya vieron la sesión, ya se aprendieron todo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo un hombre cualquiera se convierte en príncipe? Esa es la pregunta central. Ese es el problema que intenta Maquiavelo responder. Ahora, el gran punto es, ¿cómo un hombre se convierte en príncipe? Dime. Bueno, pero es que estaba explicando en el libro que como tal, fue una carta como tal que le escribió a una persona en la cual le explicaba las bases para ser un correcto príncipe y lo que tenía que lograr para llegar a serlo. Como por ejemplo una de ellas fue que tenía que ser malo en el momento en el que inicia su gobierno, que tenía que ser malo al momento de iniciar para que después con las buenas acciones que sigan en los años posteriores puedan como que mejorar. A ver, sí, eso es cierto, pero no nos confundamos. El texto no es ningún manual. Sé malo para que te teman y entonces, o sea, todos esos imperativos categóricos que está en el texto del Príncipe no pueden confundirnos o no pueden hacernos creer que se trata de un manual. Es un tratado en torno a la construcción del orden político nuevo. Y entonces, ¿cómo un hombre se convierte en príncipe? Es la primera pregunta. Ahora, ¿cómo lo hará? Da una serie de consejos, de imperativos categóricos, pero insisto, esto únicamente a ras de suelo de una serie de ejemplos y a ras de suelo de una serie de cosas. O sea, realmente no es un manual, sino un tratado sobre la construcción del orden político nuevo. Un orden que es muy complicado porque no hay nada más peligroso que el orden nuevo. Porque los aliados de este orden son muy débiles, de este nuevo orden son muy débiles, y los enemigos profundamente fuertes. Entonces no hay nada más peligroso para Maquiavelo que construir nuevas instituciones. Entonces, ¿cómo? Dice que a través de las armas, ¿no? Puede ser... Insisto, cualquier imperativo categórico no es la respuesta. O sea, que las armas propias o armas ajenas, que te tengan temor pero que no te odien. Si te tienen temor, va a estar bien, porque el temor es mejor que la propia vinculación, pero el odio, cuidado, porque van a aprovechar un momento de debilidad. No, esos son imperativos categóricos, eso es el relleno. Bueno, me parece, yo diría que por virtud o por fortuna, algo se había mencionado. Ok, vamos caminando. La virtud y la fortuna, dos elementos centrales. Dime. Bueno, es que en su época lo escribió durante, eran poderosos los Medicis, entonces él fue expulsado de su cargo y entonces los Medicis volvieron a tomar el poder. Entonces volvieron a Maquiavelo, lo expulsaron y Maquiavelo durante, me parece que su destierro escribió este libro y entonces lo hace como para que la gente no cayera otra vez en lo que hicieron los Medicis por el poder. A ver, insisto, no tiene intenciones, Maquiavelo no tiene intenciones didácticas, como la sesión de que se está grabando. Maquiavelo no tiene por efecto, ahí vamos a enseñarle al mundo, o sea, no. Cualquier respuesta a la que acabo de decir, desconocen el texto, y esa es justamente la idea. Necesitamos hacer un salto de eso que a todo el mundo dice: el zorro, el león, el miedo, las armas propias, los mercenarios, las tropas auxiliares. O sea, todo eso son una serie de imperativos categóricos, de piezas que están conectadas a un gran rompecabezas, que parte de la pregunta: ¿cómo un hombre cualquiera se convierte en príncipe? Y entonces, partiendo de esta pregunta, ese hombre cualquiera tendrá que construir un nuevo orden político. Ese nuevo orden político está preso de muchos peligros. Y entonces, el contexto que da es precisamente
la virtud y la fortuna. La fortuna ahí está, irremediablemente, fatalmente. Y por fortuna, por supuesto, no podemos entender dinero, sino causalidad. Y entonces la fortuna ahí está. La virtud es la incentiva, la inteligencia humana, la capacidad de adaptación que tienen los hombres para controlar el torrente de la fortuna. Por eso coloca el símil de un río. La fortuna es el caudal que viene muy grande, y entonces la virtud son los diques que nosotros ponemos frente a ese caudal para tratar de controlar la fuerza de la fortuna. La gran pregunta es, ¿cómo un hombre se convierte en príncipe? La respuesta es muy simple: haciendo política. Y esa simplicidad no es tan simple si nosotros vamos caminando en el texto, porque una de las grandes enseñanzas de Maquiavelo es que la política puede ocurrir en la completa y absoluta clandestinidad. Que esa es una de las grandes enseñanzas, una de las grandes intuiciones que tiene Maquiavelo. Como un hombre cualquiera se convierte en príncipe, más allá de las estrategias, imperativos categóricos que ustedes me están comentando y que son demasiado brillantes y se nos quedan mucho, y por eso hace parecer el texto como si se tratara de un manual, pero realmente no es el caso. Estos imperativos categóricos están conectados en torno a la acción. Precisamente la fortuna es precisamente eso. Algo, la causalidad. ¿Qué pasa con la acción? La acción es la intermediación entre los hombres sin principio de materia que media entre los mismos. Pero Maquiavelo aquí descubre algo muy interesante. Una vez que las acciones de los hombres se echan a andar, no tenemos control de las consecuencias. Y entonces ahí está lo que Maquiavelo llama como fortuna. ¿Por qué? Porque tú puedes tener control de tus acciones, pero tú no puedes tener control de cómo otros reaccionan en torno a tus acciones. Y ahí es donde surge el componente no determinado. Ahí es donde surge la fortuna. Y por eso necesitas seguir haciendo acciones, seguir haciendo política. Y esta política no la necesitas. Por eso la idea de a mí me interesa el orden político nuevo, a mí me interesan los principados nuevos. Hay otros, los hereditarios, los eclesiásticos, en esos los voy a describir, pero no me voy a meter. A mí, mi problema es la construcción del orden político nuevo. Si es la construcción del orden político nuevo, entonces no es bajo elementos institucionales, sino bajo elementos axiomáticos. La política puede perfectamente existir. Y existe en la absoluta clandestinidad. Y entonces empezamos ya a caminar sobre el texto con una serie de cuestiones concretas. Para conocer la naturaleza de los hombres hay que ser príncipe, y para conocer bien la de los príncipes hay que formar parte del pueblo. Es una reformulación del pensamiento platónico en el tema de las costumbres que ya revisamos. Lo que quiere decir es que hay una simbiosis, que entre pueblo y gobierno, entre aquel que manda y aquel que obedece, existe una relación dicotómica, existe una relación también hasta cierto punto dialéctica, y que están conectados, que son dos partes, que son dos extremos que a final de cuentas están conectados. Tenemos más, por supuesto, dice: todos los estados son repúblicas o principados. Esto es importante porque reduce el caos griego de todo lo que hemos visto, monarquías, aristocracias, timocracias, etc. O sea, reduce toda la pluralidad griega a únicamente dos estructuras de gobierno: principados o repúblicas. Hay otro texto mucho más importante de Maquiavelo, que va a ser los discursos sobre la década de Tito Livio, y ahí su problema es cómo un principado se convierte en república. Pero ojo, en el príncipe es como un hombre cualquiera puede convertirse en príncipe. Todos los estados son repúblicas o principados. Los principados pueden ser nuevos o hereditarios. Se adquieren por las armas de otro o con las propias, gracias a la fortuna o a la virtud. Y entonces es aquí donde tenemos la base. Esto podría ser, que justamente es la misma pregunta,
la base para la construcción del orden político. Un mutamento deja siempre puesta la base para la edificación de otra. ¿Qué quiere decir eso? Que las rupturas no son totales y que las continuidades tampoco. Que la ruptura no es nunca al 100%, que siempre un tema que le va a preocupar muchísimo a Alexis de Tocqueville en un texto que se llama El Antiguo Régimen, del Antiguo Régimen a la Revolución, que ojo, pensando en el contexto francés, pensando en la Revolución Francesa de 1789, la gran tesis de Alexis de Tocqueville es muy simple: la revolución termina sofisticando la obra de los Borbones. ¿Cuál es la obra? Es decir, la obra del Antiguo Régimen. ¿Cuál es la obra del Antiguo Régimen? La centralización. Las repúblicas que van a emanar de la Revolución Francesa van a terminar perfeccionando algo que dejó el Antiguo Régimen, algo que dejó la monarquía borbónica francesa. ¿Qué fue ese algo? La centralización. Entonces, estamos hablando de un estudio de historia de corto plazo, que es el texto Del Antiguo Régimen a la Revolución de Alexis de Tocqueville, que está fundamentado en esta variable. Una mutación deja siempre puesta la base para la edificación de otra. Esta variable es la variable para la construcción del orden político. El novus ordem seclorum, el nuevo orden secular, siempre va a tener elementos anteriores. Nada es nuevo por completo, nada es 100% nuevo por completo. Siempre existen elementos anteriores que hacen posible y que participan en la construcción del nuevo orden. Eso es fundamental, eso es vital. Tan es vital que no existiría la teología política, por ejemplo, que hemos revisado con Carl Schmitt. Todos los conceptos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos seculares. Entonces, ¿qué más nos dice Maquiavelo? También nos habla de que los asuntos de Estado se parecen a la tisis. Si no se actúa a tiempo, se hacen incorregibles, van caminando. También, por ejemplo, nos habla de quien propicia el poder de otro, labra su propia ruina, puesto que dicho poder lo construye o con la astucia o con la fuerza, y tanto la una como la otra resultan sospechosas al que ha llegado a ser poderoso. Aquí podemos hacer una crítica interesante a Maquiavelo. Quien propicia el poder de otro. Supondría Maquiavelo en esta frase que el poder es de una persona, que el poder es patrimonio de una persona, cuando realmente el poder siempre es ¿qué? Colectivo. El poder surge en el espacio de interacción entre los hombres. Entonces, quien propicia el poder de otro, realmente eso sería una sentencia que supone que el poder es una cosa, que el poder es algo profundamente patrimonialista. Sin embargo, en este error de Maquiavelo, que es un error propio de los pensadores renacentistas del siglo XVI y de la propia antigüedad, encontramos algo interesantísimo. El poder de un grupo siempre está en detrimento de otro. ¿Por qué? Porque el poder está fundamentado en los intereses. Eso Aristóteles nos lo dijo muy bien desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? La satisfacción de ciertos intereses siempre son en detrimento de otros. ¿Por qué? Por un elemento económico central. Las necesidades son múltiples. Los recursos son escasos. Incluso la satisfacción de una necesidad genera nuevos insatisfactores. Ahora, hay una expresión muy bonita que tiene Maquiavelo que tiene que ver con la diversidad de la materia. ¿Y qué quiere decir? Que Maquiavelo reconoce la pluralidad. Y aquí se conecta con una idea, un caballito de Troya de Hannah Arendt. La política descansa en la pluralidad de los hombres. La diversidad de la materia no es otra cosa más que el reconocimiento de la pluralidad. Y aquí tenemos, ojo, una ruptura con el pensamiento medieval, porque recordemos la idea de Santo Tomás. Es curioso, aunque Maquiavelo también reconoce que el Estado, que el Principado, que la República deben ser unitarios, debe haber una cohesión y una centralización, entiende Maquiavelo la pluralidad no como un problema, sino como una circunstancia que está ahí y que se tiene que cambiar a través de la política, a través de la acción, a través de las alianzas entre los hombres para lograr determinados fines. Es decir,
Maquiavelo es el primero que deja de ver la pluralidad como un problema a erradicar, como en el caso concreto de Tomás de Aquino. Maquiavelo, que está sentado perfectamente en el Renacimiento, entiende que esta pluralidad no es de ninguna manera un problema, sino es el escenario que no se puede cambiar. O sea, es el espacio a partir de la cual van a existir una serie de interacciones. Y a partir de, es decir, la pluralidad como una variable permanente, no como una cosa anómica que hay que erradicar y que hay que transformar. Aquí tenemos una gran diferenciación con respecto al pensamiento medieval, que entiende la pluralidad como una cosa anómica que hay que erradicar por completo y que hay que controlar a través de elementos de dominación como la propia religión, y Maquiavelo, que habla de la diversidad de la materia, que sabe que la pluralidad es un espacio de oportunidad. Y entonces aquí se conecta con la idea de Hannah. La política descansa en la pluralidad de los hombres. Precisamente porque queremos cosas distintas, tenemos que unirnos. Okay. Hay una expresión en el diario filosófico de Hannah muy bonita que dice: el 1, la pluralidad es como una cuenta numérica. El 1 necesita al 2, al 3, al 4 y así infinitamente. Esto hace posible que siempre tengamos que hacer alianzas, que tengamos que hacer coaliciones, que tengamos que juntarnos como una cuenta numérica infinitamente para poder lograr nuestros fines. Es decir, el primero necesita del segundo y el segundo necesita de un tercero para lograr algo. Los principados pueden estar apoyados en siervos o en nobles. Los primeros son extremadamente difíciles para la conquista, pero de larga duración si es lograda. Aparece otro tema, la persistencia. No solamente le interesa a Maquiavelo la construcción del orden político nuevo, sino también que esa construcción persista. O sea, el tema de la persistencia. Y solamente podría el tema de la persistencia aparecer en un pensador político que ha quebrado, que ha roto por completo, al menos en su esquema teórico, no personalmente, pero sí en su esquema teórico, con las variables de la religión. O sea, no tenemos una divinidad, no tenemos un Dios todopoderoso que establece y manda a los tiranos, como nos comentaba Tomás de Aquino. Son los hombres los que deciden casi las acciones y tendrán consecuencias sobre las acciones que estén colocando. Entonces, esto es central. Los principados pueden estar apoyados en siervos o en nobles. Los primeros son extremadamente difíciles para la conquista, pero de larga duración si es logrado. Es curioso lo vivo que está este texto, no solamente 500 años después, sino lo vivo que está este texto cuando aparece, 1513. ¿Por qué? Porque recuerden qué pasa. En este lado del continente tenemos 1521, la caída de la México-Tenochtitlán. Tenemos en el 7 de noviembre de 1519, el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Es increíble lo vivo que está este texto en Europa, lo vivo que está este texto en lo que va a ser conocido como las Indias, para la lógica del tiempo, en América, lo vivo que está el texto pensando, Maquiavelo siempre está pensando, siempre ve el cambio político, ve la mutación política con ojos romanos, es decir, con un gran conocimiento en torno a el pasado romano. Es increíble lo vivo que está el texto en ese momento y lo vivo que sigue 500 años después. Porque pensemos en Cortés, el príncipe nuevo, el sujeto que va a tener que hacer posible, el sujeto que llega con un principado fundamentado, la México-Tenochtitlán. Pensemos que realmente era un imperio, pero pensemos en la México-Tenochtitlán como un principado, la México-Tenochtitlán como un gran principado, como un gran imperio que está fundamentado en la alianza, en la solidaridad de los nobles. Y entonces Cortés
tiene que llegar como príncipe nuevo y tiene que erigirse como un príncipe nuevo. Y entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque está fundamentado entre nobles. Hay una serie de alianzas y de coaliciones entre los señores de Texcoco, de Iztapalapa, etcétera, etcétera. Es perfectamente, las variables de orden de Maquiavelo perfectamente pueden ser introyectadas al esquema de la conquista o la llamada conquista y nos pueden dar respuesta, que eso es interesante. Por ejemplo, dice, el procedimiento más seguro. ¿Cuál es el método de conversión de una república en un principado? El procedimiento más seguro es destruirlas o vivir en ellas. O sea, está planteando una serie de directrices en torno al orden. Si es una república y quieres destruirla, la república, el gobierno de las leyes por encima de los hombres, y entonces quieres destruirla y convertirla en un principado, pues tienes que vivir en ella. ¿Qué quiere decir? Tienes que impregnar tu figura en todo el proceso. ¿Para qué? Para que el proceso y la institución se vaya convirtiendo, se vaya enquistando a la persona, y entonces, tarde o temprano, tengas un principado profundamente institucionalizado, pero que todos los procesos de esa república dependan de la persona. O sea, está pensando en una serie de variables. Es un texto, es claramente un texto de teoría política, no está justificando absolutamente nada. No hay cosa más difícil ni peligrosa que hacerse promotor de nuevas instituciones. Una de las razones consiste en que la naturaleza de los pueblos es inconsistente. Resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Cuando un principado es de naturaleza civil, cuando un hombre se convierte en príncipe, no por el uso de la fuerza ni por la alegación de la herencia, sino por el favor de los ciudadanos. ¿Cómo ganarse al pueblo? La idea es interesante. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Bueno, pues protegiéndolo o bien no oprimiéndolo, no molestándolo. Si ustedes se dan cuenta, en los griegos existe un espacio público político, pero lo ven los griegos, los romanos, lo ven como algo casi dado por la naturaleza. Es decir, ahí está, es un espacio público político que únicamente hay que limitar o que hay que confeccionar. Maquiavelo entiende lo público, que es el espacio donde surge esta interacción y que es el espacio donde surge la política, como un agregado de compromisos mutuos. ¿Qué quiere decir eso? Lo público es un agregado de compromisos mutuos. Es decir, lo público no solamente es un espacio físico a partir de lo cual puedes ser libre. Recordemos la idea de la Chiritas griega, el espacio público, la ciudad-estado, el espacio donde los hombres pueden reafirmar su libertad. No solamente entiende Maquiavelo lo público como un espacio a partir de lo cual ser libre. Maquiavelo entiende lo público como algo vivo, como algo vinculante, como una serie de ¿qué? Como un agregado de compromisos mutuos. La naturaleza de los hombres es contraer obligaciones entre sí, tanto por los favores que se hacen como por los que se reciben. Maquiavelo entiende perfectamente lo que la ciencia política del siglo XX va a llamar acción colectiva. Merkur Olson, Theory of Collective Action, teoría de la acción colectiva, un texto de los años 60. Maquiavelo entiende perfectamente que la única manera de que tú logres tus objetivos es colaborando con otros, que no puedes lograr tus objetivos en soledad. Y entonces, ojo, lo público no solamente es un espacio, lo público no solamente es una ciudad a partir de la cual los hombres libres pueden reafirmar su condición de libertad. Lo público va más allá del espacio, tiene que ver con esta vinculación. ¿De dónde proviene esta vinculación? De la necesidad de los hombres. Nos vinculamos con otros, ¿por qué? Por necesidad. Y entonces nos vinculamos con otros por necesidad y nos vinculamos con otros porque al final de cuentas somos profundamente plurales. Entonces, esa es justamente la cosmovisión de Maquiavelo. Maquiavelo expresa y representa el aire de su propio tiempo. La Contrarreforma le hizo muy mala prensa a Maquiavelo tiempo después, décadas después. Maquiavelo se ve como alguien
vaya, no por nada existe el adjetivo maquiavélico. O sea, no Maquiavelo, habría que revisar el artículo el capítulo de los principados eclesiásticos. Maquiavelo es profundamente respetuoso de la tradición de su tiempo. Él, pues, como asesor del Vaticano en su momento, o sea, cercano, es un hombre, no sé si sea un hombre de iglesia, pero sí es un hombre que desde su pensamiento no rompe con la idea eclesiástica. Él es muy claro, dice: yo no voy a hablar de los principados eclesiásticos porque mi mente no me da para comprender absolutamente nada. Ahí todos son felices y nadie gobierna. Nadie gobierna porque en efecto es curioso el hecho, esa expresión de en los principados eclesiásticos hay un alto nivel de satisfacción y nadie gobierna, está reconociendo entre líneas que se encuentran no bajo una forma de gobierno, sino bajo una forma de dominación. Que ese es justamente lo que intenta decir entre líneas. Maquiavelo definitivamente expresa el espíritu de su tiempo, expresa no solamente el espíritu de su tiempo, sino también hay algo interesantísimo en el caso de Maquiavelo. Va a tratar de rescatar a toda costa la propia república. O sea, le va a dar una lectura nueva, novedosa a la república, porque habla de principados y habla de repúblicas, y le va a dar una idea, digamos que un aire muy innovador a la propia república. Este aire innovador, cuando se quiebran el proyecto absolutista, cuando las monarquías empiezan a caer, empiezan a voltear a las ideas de Maquiavelo y empiezan a voltear a las repúblicas. Porque recuerden que cuando el continente empieza a tener sus procesos de consolidación como estados-nación, nos volcamos, todo el continente, a la república. Y entonces es lo que se conoce como el momento maquiavélico y la tradición republicana atlántica. Y obviamente ese vuelco hacia las repúblicas en el siglo XVII fue motivado en muy buena medida, o fue desde la perspectiva de las ideas renacentistas de Maquiavelo y de otros autores. ¿Dudas? Que no regresaría a Maquiavelo nunca más. El fundamento, la virtud, la fortuna, no es un manual, es un tratado sobre la construcción del orden político nuevo. Bueno, yo entiendo como tal que mediante la fortuna y la virtud, dependiendo de la situación de cada estado, de cada gobierno, vas a poder gobernar. O sea, mediante Interesante. Sí. bases, vas a poder gobernar de acuerdo a las necesidades que necesita el pueblo en ese momento, por estas dos herramientas, la fortuna y la virtud, así como yo lo entiendo. Pero la fortuna y la virtud dependen de los hombres, no de la estructura. O sea, aquí estás pensando que la estructura es, digamos que está en primer plano. La fortuna o la virtud depende de los hombres. Insisto, todo está en el esquema de la diversidad de la materia, todo está en la pluralidad. Y entonces tenemos que hacer frente a nuestras precariedades, tenemos que hacer frente a nuestras necesidades. Y al hacer frente a nuestras necesidades, para poder satisfacerlas, necesitamos virtud. ¿Para qué? Para que nuestras vinculaciones con otros hombres logren en efecto nuestros intereses, la satisfacción de nuestros objetivos y de nuestros intereses, y no sea contraproducente. Esa es exactamente la idea. El hombre virtuoso es aquel que es capaz de aliarse con otros para lograr sus fines, independientemente de la estructura, o mejor dicho, a pesar de la estructura. Y entonces tenemos la pluralidad, obviamente la diversidad, y ojo, detrás, ¿cuál es el origen de la propia pluralidad? La propia necesidad. O sea, es profundamente terrenal el pensamiento mundano, en el buen sentido de la palabra, el pensamiento maquiavélico. Entonces, ¿lo estás viendo desde arriba? No, es desde abajo. ¿Alguien más? No. Dime. Como nos había dicho con Stitch también, entonces para que un sistema perdure tiene que haber creencia. Creencia en él, pero a la vez, o sea, es un conocimiento con la creencia en Dios, pero también conlleva dogmatismo porque tienes que creer en él. No. ¿Cómo es? Exactamente al revés. A ver, pensar esto,
exactamente al revés. Para que un sistema perdure, no va a perdurar únicamente por el procedimiento. Necesita un elemento de creencia, necesitas creer en él, necesita haber un respaldo axiológico en él. Ok, obviamente no estás creyendo en ninguna divinidad, estás creyendo en la propia vinculación, estás creyendo en el otro hombre con el cual te estás vinculando. ¿Por qué? Porque estás suponiendo que la alianza con otro va a suponer que tú tengas la satisfacción de tus intereses. Y el otro termina aliándose porque también supone, razona, pero también puede decirse, cree que esa alianza y esa colaboración también le va a ser benéfica, porque de lo contrario nadie colaboraría en su propia ruina. Entonces, ojo, la creencia aquí está, no dictada por una entidad divina, sino dictada por la suerte de las circunstancias, por la propia diversidad de la materia. Y entonces la creencia que viene vertical desde arriba, desde el pensamiento medieval, se coloca en una creencia vinculante con los otros. Se establece una creencia horizontal, como dirían los griegos, democratización, en las relaciones cara a cara. Entonces la creencia ahí está, nada más que no viene desde la divinidad, sino es en un espacio de vinculación entre las personas. Bueno, es que aquí pone a la razón entonces como central, ¿no? Porque a partir de la razón van a buscar la forma de satisfacer sus intereses, ¿no? En el espacio público, como había dicho. Entonces, cuando pasa eso, también yo creo que por eso nos pone el miedo, ¿no? Como ejemplo, que no solo a partir de la razón va a generar el espacio público, pero necesita aparte ese componente teológico como el miedo para que precisamente se fundamente. Y ahí es donde dice, ¿no? Es fácil de convencer cuando por medio de la pluralidad. Pero es difícil mantenerlo convencido. Ajá, Ahora, acabas de decir algo interesantísimo, el miedo. El miedo proviene de creencias. Y entonces, lo único que está haciendo Maquiavelo es secularizando, o más que secularizando las creencias, eliminando el factor divino de las creencias. Es decir, la divinidad no tiene el monopolio de nuestras creencias, porque tampoco atenta contra las creencias. Ahí está su discurso sobre los principados eclesiásticos y entonces al final casi se persiguen. O sea, Maquiavelo es un hombre de su tiempo, tiene el escapulario muy bien puesto. Siempre sencillamente está negando que el monopolio de la creencia es la divinidad y la religión, que también existen otro tipo de creencias que son igual de efectivas y que son necesarias para la vida pública. ¿Ok? Bueno, pórtense bien.